Hola, buenos días. Yo soy el doctor Grosso del Departamento de Trasplantes del Sanatorio Parque de Rosario. La idea de hoy es dar una clase aproximativa de trasplante intratorácico, es decir, fundamentalmente de trasplante de corazón y trasplante de pulmón. Para que ustedes sepan, este trasplante es uno de los más importantes que nosotros consideramos en base a lo que se dice como salvataje de la vida, porque realmente se aplica, y ahora ustedes lo van a ver en los dispositivos siguientes, cuando evidentemente la función del corazón ya no garantiza la continuidad de la vida por lo dañado que está. La dejo ahora a la doctora Elisa Serri para que comience con parte de la clase. Buenas tardes, soy la doctora Elisa Serri, también integro el equipo de trasplante cardíaco y vamos a empezar hablando de trasplante de corazón. El trasplante cardíaco es una terapia establecida para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y en pacientes seleccionados se asocia a una significativa mejoría de la supervivencia y de la calidad de vida. El primer trasplante cardíaco a nivel mundial lo realizó el cirujano Christian Barnard en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, en un receptor que era un varón de 54 años y la donante una señora mujer joven. La inmunosupresión en ese momento era muy importante, muy intensa, por lo cual el paciente falleció a los 18 días de trasplantarse por una neumonía. Un detalle para comentar, el cirujano Norman Janeway es en realidad el pionero de lo que es trasplante cardíaco a nivel del mundo, era el profesor del doctor Barnard en Estados Unidos, pero el doctor Barnard es el primero que realiza la técnica o el trasplante de corazones en humanos debido a que le permitieron la autorización en Sudáfrica, pero en realidad el pionero de todo lo que es la técnica que empezaron en animales, el doctor Janeway. En Argentina el primer trasplante de corazón lo hizo el doctor Bellisi en el 68 en la clínica modelo de Lanús. Como verán, también la sobrevida fue baja de 4 días por la misma situación de complicación infecciosa. En este momento, a nivel mundial, se valoró que el trasplante cardíaco era una técnica, una resolución de estos pacientes que tenían una alta mortalidad, por lo cual se frenó un poco los programas de trasplante y con ciertos avances como técnica quirúrgica, mejoría de la elección de receptor y donante, el advenimiento de algunos inmunosupresores como en el año 80 de la ciclosporina y también la mejoría de la prevención y tratamiento de infecciones, se vio que hay una mayor sobrevida y una mejor calidad de vida. Entonces, ¿para quién continúa siendo una opción? Trasplante cardíaco estaría indicado para pacientes portadores de enfermedad cardíaca terminal que no responden al tratamiento médico óptimo y otros tratamientos invasivos o quirúrgicos, algún tipo de dispositivo como cardiofibrilador, resincronizador, entre otros, y que contienen un pronóstico bajo, menor a 1 año. Por lo cual, cuando existen estos posibles candidatos a trasplante cardíaco, una de las premisas que se tienen que llevar de esta clase es que es importante realizar una derivación a centros especializados que tengan equipos de insuficiencia cardíaca y trasplante. Para hablar específicamente de las indicaciones, existen indicaciones absolutas que valoran factores hemodinámicos, pacientes en shock cardiogénico rebeldes al tratamiento, pacientes que están dependientes de inotrópicos o de alguna asistencia ventricular mecánica, consumo de oxígeno, que es una valoración, un estudio que ahora les voy a explicar en más detalle qué es, que sea un consumo de oxígeno menor a 10. Otro factor que se valora es los pacientes isquémicos y que tengan una limitación, sea tan severa la isquemia que tenga una limitación a la actividad normal, que no sea pasible de cirugía de revascularización miocárdica o de angioplastia. Las arritmias ventriculares, malignas, sintomáticas y recurrentes, a pesar de todo el tratamiento antiarrítmico indicado y también de dispositivos como de cardiodefibrilador. Existen también indicaciones relativas
como por ejemplo los pacientes que tienen varias internaciones por insuficiencia cardíaca congestiva. Y las indicaciones suficientes, que es importante que también explique bien esta situación. Los pacientes con baja fracción de eyección, por sí solas, sin ningún otro factor, no tienen indicación de valorarlo para trasplante de corazón. Siempre tiene que ir agregado de algún otro factor o de alguna otra complicación de esta patología. Como les comenté, la valoración del consumo máximo de oxígeno, que una de las indicaciones absolutas para poder decir que un paciente necesita trasplante sea tener un valor menor a 10, como ven acá que está explicado en la diapositiva, tiene una mortalidad de estos pacientes que es elevada al año, cerca de un 40%. Y también, con el otro extremo, pacientes que tienen un consumo de oxígeno mayor a 14 tienen una buena supervivencia y no estarían requiriendo en lo inmediato un trasplante de corazón. Esta prueba es una prueba, ahora vuelvo a continuar con la diapositiva, pero para que vean es una prueba, es una ergometría que además le realizan valoración de toda la funcionalidad respiratoria y gases. Esto es un estudio que también se realiza en deportistas de elite. Verán en esta valoración y en esta escala que depende de la edad, uno tiene que tener cierto valor. En lo que es trasplante se hace obviamente un análisis del riesgo de mortalidad y también cómo está realmente todo el consumo del oxígeno en el cuerpo. Y agregando puntualmente qué otras cosas valoramos, en mal pronóstico de estos pacientes también se agrega hospitalizaciones frecuentes por insuficiencia cardíaca, angina o arritmias malignas, aumento de creatinina, aumento de presiones pulmonares o que tengan anemia persistente, y también valoración de los péptido-natriuréticos que estén permanentemente aumentados o que vayan aumentando, troponinas y el ácido úrico elevado. O sea que es un análisis bastante completo el que uno va valorando de estos pacientes. Y por otro lado, existe otra valoración de capacidad funcional. Uno era lo que es el consumo de oxígeno, que es un estudio bastante costoso, que se realiza en muy pocos centros. Y este es un estudio fácil de realizar, barato y que refleja la actividad física diaria y es reproducible, que es la caminata de 6 minutos. Como verán, se puede realizar en cualquier pasillo. Lo ideal es que tenga una distancia de 30 metros, pero se puede realizar en la mitad de distancia. El paciente lo que realiza es caminar esos 6 minutos, puede parar las veces que quiera. Y el médico que lo realiza analiza la presión arterial antes y después, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca antes y después de la realización de la prueba. Y lo que se analiza durante todo el estudio es una valoración de síntomas, que hay un score que se llama escala de Bohr, que analiza los síntomas del paciente, siendo 0 no tener ningún síntoma, falta de aire o cualquier otra molestia, siendo 10 la mayor escala. ¿Qué es lo más importante de esta situación? Es ver cuántos metros caminó el paciente, siendo menos de 200 metros recorrido, un pronóstico malo. Como existen indicaciones, las contraindicaciones para trasplante de corazón son varias. Las absolutas, que no se puede trasplantar en esas condiciones a ningún paciente, son enfermedades sistémicas que tengan mal pronóstico, neoplasias malignas que tengan posibilidad de recidiva o que estén cursándola en ese momento, infección activa no controlada, enfermedad ulcerosa o diverticular activa que esté sangrando, hipertensión arterial pulmonar grave y reversible. Eso es una de las valoraciones que ya van a ver que hacemos mucho hincapié en todo lo que es trasplante de corazón. Y las otras que siguen, que son varias, que van a ver que hay otros tipos de contraindicaciones, pero es importante que vean pacientes que tienen mala adherencia al tratamiento, que tienen alguna cuestión psiquiátrica, algún abuso importante de drogas. Estos son pacientes que hay que evaluarlo bien y hay algunas circunstancias que tienen contraindicación absoluta. Y otra cosa puntual que a veces mucho uno pregunta, ¿hasta cuándo un paciente se puede trasplantar? ¿De qué edad es el punto de corte?
Hoy por hoy no existe un punto de corte obligatorio. Antes se decía que mayores de 65 salían de lo que era la posibilidad de un trasplante. Hoy hablamos de edad biológica. Hay pacientes con una edad biológica avanzada que a veces no llegan ni a los 65 años y realmente trasplantarnos sería una condición de mayor riesgo que el beneficio que le pueda aportar. Por lo cual, para aclarar, la edad biológica es la más importante que nosotros como equipo de trasplante hacemos el análisis. En cuanto a relativas mayores, contraindicaciones, el peso es una de las cosas que valoramos mucho. Pacientes muy obesos, muy grandes, que tienen mucho índice de masa corporal, son pacientes que obviamente tienen muchas comorbilidades asociadas, mucho riesgo de la cirugía y a veces también es muy difícil conseguirle un donante para ese contexto corporal. Entonces el peso es una de las valoraciones, obviamente hablando de un peso extremo por obesidad y a veces también es muy complicado el otro extremo, pero puntualmente en contraindicación hablamos de obesidad. Los pacientes con HIV positivo, hoy por hoy hay equipos de trasplante que aceptan HIV positivo pero con cargas virales indetectables, o sea, sería un paciente a valorar perfectamente junto con infectología y valorar si tiene o no un riesgo mayor por su infección. También lo mismo con lo de hepatitis C y se nombran otras cosas. La diabetes, que verán que se nombraba antes, hay que analizar cuáles son los órganos blancos que tienen afectados por esta enfermedad y siguiendo las relativas menores van a ver que hay varias, pero puntualmente a mí me interesa que entiendan que a veces los pacientes no solo tienen una sola disfunción de órganos, como en este caso que estamos hablando de corazón. A veces hay disfunción de pulmones, de riñones o de hígado asociados a la cardiopatía, que a veces uno tiene que definir un trasplante combinado, un cardiopulmonar, cardiorrenal o cardiohepático, debido a estas situaciones. Bueno, cuando uno define que hay un potencial receptor para un trasplante de corazón, lo que se realiza es una derivación para el centro de trasplante para hacer una evaluación. ¿Qué realizamos para evaluar a un paciente? Son estudios para confirmar la indicación del trasplante y también valorar todas estas contraindicaciones que hablé previamente. Y una de las cosas más importantes es valoración hemodinámica. Son múltiples estudios que realizamos, acá hay una lista, hacemos una evaluación inmunológica, hacemos valoración de múltiples estudios vinculados a todos los órganos del organismo, múltiples interconsultas con especialistas y de todo eso, una de las cosas más importantes, como le vuelvo a repetir, es la valoración hemodinámica. ¿Cómo realizamos esto? Con un cateterismo derecho. Colocamos un catéter de Swan-Ganz y eso valora cómo el paciente está, su estatus hemodinámico, pero puntualmente para analizar cómo están sus presiones pulmonares. ¿Y por qué tanto es lo que nos interesa cómo está la presión pulmonar? Porque realmente nos condiciona o nos maneja un poco cómo tenemos que trasplantar al paciente. Como saben o han leído, una cardiopatía avanzada, la insuficiencia cardíaca avanzada, siempre en los pacientes tienen cierto grado de hipertensión pulmonar. En la mayoría de los casos es una hipertensión pulmonar reversible con vasodilatadores y manejables con todo lo que son las drogas vinculadas al tratamiento óptimo. Pero hay ciertos pacientes que cuando uno le hace el cateterismo derecho tienen una hipertensión pulmonar aumentada y requieren que estratégicamente nosotros como equipo de trasplante la modulemos, podríamos decir que utilizamos drogas vasodilatadoras para poder disminuir esas presiones y optimizar el estatus del paciente pretrasplante. A veces se necesitan solo medicamentos endovenosos, que son inotrópicos o vasodilatadores, como por ejemplo la nitroglicerina, y en casos más avanzados se necesita algún tipo de dispositivo que ayuda a desprecargar un poco lo que es el ventrículo izquierdo, por ejemplo, balón de contrapulsación intraórtica o algunos otros dispositivos de asistencia ventricular. Todo lo que trabajamos en esta situación es para evitar la
lo que dice en el segundo cuadrito que acá ven en verde, el fallo agudo del ventrículo derecho en el post-trasplante inmediato. Porque esta situación es es una posible causa de una muerte en el postoperatorio inmediato debido a esta hipertensión pulmonar del receptor. Cuando uno le coloca el órgano, el corazón de un donante que no está adecuado a presiones aumentadas, genera una falla aguda que lamentablemente los pacientes tienen un altísimo riesgo de mortalidad perioperatoria. ¿Qué es lo que para aclarar un poco esta situación? La valoración pretrasplante de toda la hemodinamia y puntualmente la hipertensión pulmonar nos ayuda a saber cómo tenemos que elegir el órgano, qué drogas utilizar en el post-trasplante, en el pretrasplante y a veces también en el postoperatorio inmediato. Nosotros en el equipo tenemos la posibilidad de utilizar un vasodilatador selectivo que es inhalado, que es el óxido nítrico. ¿Sí? Esto obviamente es muy trasplantológico, pero es interesante que tengan algún concepto de esta situación. Y el trasplante cardíaco, hay dos posibilidades de implantar un corazón, de trasplantar un corazón. Por lejos, el trasplante cardíaco ortotópico es el que más se utiliza a nivel mundial, que es sustituir el corazón del receptor, que está dañado, por el corazón del donante. Y hay otra técnica que se llama trasplante cardíaco heterotópico, que se hace en muy pocos lugares y en pacientes muy seleccionados, que se pone el corazón donado en paralelo al del receptor. Esto se hace en pocas situaciones, más que todo en pacientes muy obesos y con un índice corporal muy grande, y en pacientes con hipertensión pulmonar severa y fija, o sea que no podemos utilizar drogas para bajarle la presión, entonces el corazón en paralelo lo asiste a su corazón nativo. Pero para que les quede claro, este trasplante que se hace muy poco y muy específico tiene una sobrevida más baja que el trasplante ortotópico. Cuando hicimos toda la evaluación y consideramos que el paciente es apto, lo que hacemos es inscribirlo en una lista de espera del INCUCAI. Existen en corazón 3 listas de espera. Emergencia nacional, que el paciente está internado con alguna asistencia mecánica o respiratoria, y esos pacientes son los pacientes que están más graves. Después existe una lista de urgencia que tienen tratamiento endovenoso con inotrópicos o tienen algún tipo de asistencia respiratoria no invasiva, como por ejemplo el CPAP, y en niñitos menores de 6 meses. Y el electivo son pacientes que están en su casa con tratamiento médico óptimo vía oral o con algún tipo de dispositivo esperando su corazón. ¿Para qué realizan lo que son las listas? Para priorizar lo que es la distribución de los órganos de un potencial donante, ya que los pacientes que están en emergencia y en urgencia son los pacientes más graves que requieren lo antes posible un trasplante. El donante de trasplante de corazón es un donante con corazón batiente. Tiene que estar en muerte encefálica, que la muerte encefálica es el cese total e irreversible de todas las funciones cerebrales. Para definir que un donante es potencial donador de un corazón, se utilizan varios factores y varias valoraciones dentro de ese potencial donante. La distribución se realiza por distribución de compatibilidad ABO, o sea, grupo sanguíneo tiene que ser compatible con el receptor. Se hace un análisis de la función cardíaca con un ecocardiograma, electrocardiograma, y una de las cuestiones de distribución es el tamaño corporal del donante, tiene que ser compatible o del mismo tamaño que el receptor, siendo específico un porcentaje de mismatch o de diferencia más o menos de un 20%, y después se le hacen múltiples valoraciones, tanto el equipo de distribución como el equipo que sería del que se le va a asignar el corazón. Analizamos múltiples situaciones para ver si ese donante es apto para nuestro receptor. Para que sepan, las causas más frecuentes que llevan a una persona a tener muerte encefálica es el ACV y el traumatismo cráneoencefálico por accidentes de tránsito.
Esto es información brindada por el INCUCAI. Y esto es importante, que a veces uno lo ve en muchas redes sociales, la importancia de las unidades de cuidado críticos de estas posibles donantes es fundamental, y la procuración, que es todo el tratamiento que se le realiza al donante, hay que optimizarlo en lo mejor posible para obtener órganos para estos pacientes que están en lista de espera, que hoy por hoy a nivel nacional es muchas personas esperando sus órganos, no solamente de corazón. Cuando uno acepta el órgano de un donante y para nuestro receptor, puntualmente para un paciente, se empieza toda la logística para organizar lo que es la ablación. Cuando es aceptado el órgano, se desencadena el proceso de trasplante cardíaco, que consta de 2 fases. Una fase que es la ablación o procuración del órgano, en el cual procede una parte del equipo, que es el que viaja o va a buscar el órgano, y otra parte del equipo que queda en la institución donde se va a implantar. En este caso hay que tener muy en cuenta lo que se llama isquemia fría. Isquemia fría es el tiempo en el cual el corazón está desprovisto de circulación, es decir, el momento en que se clampea la aorta en el donante hasta que se descamplea en el receptor. No debe ser mayor de 4 horas para que el trasplante sea clínicamente y cardiológicamente absolutamente sin complicaciones en ese momento. Acá tenemos los distintos métodos de transporte. Cuando es local, dentro de pocos kilómetros, se utiliza una ambulancia. Si es de media distancia, un helicóptero, que se puede utilizar hasta 400 kilómetros, o si es de más distancia, es un avión sanitario. Siempre resguardando el tiempo de isquemia fría, que no tiene que ser mayor de 4 horas. Para conservar el órgano se utilizan 2 métodos, que uno es la inyección intraórtica de la solución de preservación, y ahí se extrae el corazón entero. Es decir, se extrae en el donante el corazón entero después de haber inyectado por la aorta la solución de preservación, y se lo traslada dentro de un recipiente adecuado, inmerso en esa misma solución de preservación. Y con respecto a la técnica de quirúrgica, ya es una técnica de quirúrgica relativamente simple, en el cual cualquier cirujano que sea entrenado en cirugía cardíaca la puede usar. Se resume fácilmente en que son 50 centímetros de sutura. Existen 2 técnicas que no se ha demostrado hasta el momento que una sea mejor que otra, sino simplemente hay muchas evaluaciones y estudios en que todo depende de la elección del cirujano. La primera técnica, que es la original del Dr. Shumway, es la aurícula auricular, en el cual se extraen los ventrículos, y el macizo ventricular se extrae y queda en el fondo la aurícula derecha, la aurícula izquierda y la aorta y la pulmonar. Y se efectúan las 4 suturas: la aurícula izquierda con la aurícula izquierda, la aurícula derecha con la aurícula derecha, la pulmonar con la pulmonar en forma terminal, e igualmente la aorta. La técnica de Icava es una técnica mixta en la cual se provoca la extirpación de la aurícula derecha, dejando solamente el casquete auricular izquierdo, que esa es la única. Entonces se hace de esa manera la anastomosis ahora la vamos a ver acá en el siguiente. Esta vendría a ser la técnica original de Shumway, donde se ve el casquete auricular. Aquí ustedes ven aquí la aurícula izquierda y aquí la aurícula derecha, la aorta y la pulmonar. La sutura se hace aurícula derecha con aurícula izquierda, la arteria pulmonar aquí y la aorta aquí. La otra técnica, lo único que queda aquí en el fondo, digamos, del pericardio, es la aurícula izquierda. Ustedes ven aquí las 4 venas pulmonares, la vena cava superior, que está seccionada, y la vena cava inferior, que también está seccionada. Por lo tanto, la aurícula derecha es removida. Ustedes ven aquí
las muniones de arteria pulmonar y de la aorta. Y esta es la sutura, la sutura de ambas cavas, cava superior del injerto con la cava superior nativa, la cava inferior del injerto con la cava inferior nativa, y la sutura auricular de la aurícula izquierda y la sutura término-terminal de la pulmonar y de la aorta. Esta es la canulación en vivo de un trasplante cardíaco antes del implante. Acá se ve la circulación extracorpórea establecida por una cava colocada en la cava inferior, otra cánula colocada en la cava superior y la cánula aórtica por donde vuelve la circulación, es decir, que la sangre es extraída de ambas cavas, pasa a la máquina corazón-pulmón donde se oxigena y es bombeada hacia la aorta, excluyendo el corazón de la circulación. Ese es el principio de la circulación extracorpórea. Ya ustedes ven aquí el corazón ya implantado, ven la distinta mecánica o fuerza de contracción del corazón nuevo. Acá se ve la sutura de la aorta, acá se ve la sutura pulmonar y acá se ve la sutura de la vena cava superior. La vena cava inferior está escondida allí abajo. Acá hay un cable de marcapaso que se coloca siempre en marcapaso externo para, si hay algún trastorno del ritmo, corregirlo con una fuente externa. Y este catéter transparente que ustedes ven acá está metido dentro, este catéter que está acá está metido dentro de la aurícula izquierda para medir la presión auricular izquierda para hacer el control post-trasplante inmediato. Aquí pueden ver, he puesto en un lado el corazón enfermo aquí. Se ven la dilatación severa biventricular que tiene este corazón, que es absolutamente insuficiente, y el corazón a implantar. De tamaño pequeño, normal. Acá ven los dos ventrículos, la aorta acá, la arteria pulmonar aquí. Post-trasplante inmediato, ahora sigue la doctora Serri. Bueno, continuando, luego del implante se dirige el paciente a lo que es la unidad de recuperación cardiovascular y ahí se trabaja los trasplantólogos en conjunto con los recuperadores cardiovasculares para su recuperación y el manejo de estos pacientes. Fundamentalmente, esto es una de las cosas más importantes de lo que es un trasplante, de lo que es la trasplantología, que es la inmunosupresión. La inmunosupresión es una terapia que el objetivo más importante lleva a evitar el rechazo del órgano donado, que es decir, que sería la activación de la respuesta inmune del receptor contra el injerto recientemente implantado. Esto es uno de los gráficos más importantes. La inmunosupresión tiene que ser lo suficientemente adecuada para evitar lo que es el rechazo del órgano, pero no tan intensa como para generar complicaciones como por ejemplo cuadros infecciosos, que si se acuerdan las primeras diapositivas, era lo que le sucedía a los primeros trasplantes que se realizaron entre el 60 que fueron los primeros que generaban muchísima mortalidad vinculado a los cuadros infecciosos. Por lo cual, para resumir, inmunosupresión tiene que ver con esto, modular la respuesta inmune. Los inmunosupresores son varios. Fundamentalmente, existen lo que llaman inmunosupresores que inducen, ¿sí?, que generan un bloqueo de lo que son los linfocitos T más que todo, que son timoglobulina o basiliximab, depende, cada centro son los que se utilizan, y después estos 4 grupos son los que utilizamos en lo que es el postoperatorio. Corticoides, inhibidores de la calcineurina, antiproliferativos e inhibidores mTOR. Todos estos en una forma artesanal y en paralelo, ¿sí?, se utilizan desde el postoperatorio inmediato. Obviamente esto es algo muy específico, no voy a entrar en detalles, pero
de alguna manera es lo más importante de lo que es la trasplantología y es tal vez una de las cosas que más detalles uno tiene que enfocarse para que el paciente tenga una muy buena evolución, tanto temprana como a largo plazo. Algo para destacar, hay un inmunosupresor que se llama Belatacept, que también tiene una muy buena modulación en lo que es trasplante de corazón. Y vuelvo a decir, estos se utilizan, o sea, todo, no es que se usa uno, otro u otro. Realmente la terapia que utilizamos en el postoperatorio inmediato es corticoides, inhibidores de calcineurina o Belatacept según diferentes pacientes y características, y antiproliferativos, ¿sí? Y luego de un par de meses se puede incluir este cuarto inmunosupresor rotándolo con lo que son los antiproliferativos, ¿sí? Esto, con todos estos medicamentos inmunosupresores que todos son por vía oral, excepto el Belatacept, que es endovenoso, y al inicio los corticoides, que también se usan endovenosos, modulan todo este proceso. Brevemente, no para entrar en detalles, pero acá es una célula presentadora de antígeno y esto es un linfocito T. Todas estas señales que existen habitualmente en todos los seres humanos, la modulación de cada una de todos estos medicamentos hacen evitar que esta célula presentadora de antígeno active el linfocito T y genere la respuesta inflamatoria en el órgano. Una de las cosas que más me interesa que se lleven de la charla. La inmunosupresión de los trasplantados es de por vida. Nunca se adquiere ningún tipo de adaptación que en un trasplantado se pueda suspender la inmunosupresión 100%. Es artesanal, cada paciente tiene su propio esquema de inmunosupresión. Lo que hacemos en el primer año empieza con una inmunosupresión con una dosis bastante importante, más que todo lo que es dosis de corticoides, que durante el primer año es el momento que más se desciende, y si se puede en algunos pacientes hasta se puede suspender, queda con el resto de los inmunosupresores, y hay algunos medicamentos que se dosan en sangre, según ese valor se ajusta la dosis de medicación que necesitan. Una cosa importante, independientemente de lo que ustedes vayan a seguir en cuanto a especialidad, tal vez se encuentren con algún paciente que está trasplantado. Y lo más importante que tienen que entender que todos estos medicamentos tienen interacción con cualquier medicamento, ¿sí? Por lo cual, acá hay una lista de con cuál puede interaccionar los medicamentos inmunosupresores con toda esta lista, que es lo más enfático para transmitirle. Si se llegan a encontrar con algún trasplantado y por su especialidad tienen que agregarle un medicamento, lo mejor que tienen que hacer es comunicarse con el trasplantólogo para coordinar en conjunto si el medicamento puede darse a ese trasplantado o si se puede dar otro o si se tiene que ajustar el tratamiento tanto nuevo como los inmunosupresores. Eso es lo más importante, porque a veces hay situaciones que a veces indican, por ejemplo, un antimicótico y que ese antimicótico parece algo banal, que no le va a generar ningún problema y genera un aumento de lo que son los dosajes, puntualmente de lo que son los anticalcineurínicos, tan importante que lo puede poner en una toxicidad grave con riesgo infeccioso altísimo. Entonces, fundamentalmente, existen múltiples interacciones, vincularse con el equipo que sea de trasplante. Y existen complicaciones de estos pacientes de post-trasplante. Como verán, son complicaciones inmunológicas y no inmunológicas. La primer cuadrito habla de las inmunológicas, que es el rechazo celular agudo, que es mediado por linfocitos T, que es por lejos la complicación inmunológica más frecuente. El rechazo humoral, que es mediado por linfocitos B, que ahora vamos a explicar un poquito qué es, pero es mucho menos frecuente, pero tal vez más complica bastante todo lo que es el post-trasplante o la situación que genere. Y el rechazo crónico de enfermedad vascular del injerto, que también ahora vamos a dedicarle una explicación a cada uno. También existen las complicaciones infecciosas,
las patologías oncológicas que no están frecuentes pero suceden, por ejemplo, los tumores de piel, los espinos celulares por lejos son los más frecuentes, y en corazón el tumor sólido más frecuente es el de pulmón. Y después algunas complicaciones metabólicas, porque los inmunosupresores tienen sus efectos adversos que puede generar hipertensión arterial en pacientes, obviamente, que no lo tenían, diabetes de novo o complicar la diabetes que ya tenga, o dislipemia. Además, osteoporosis, más que todo por los corticoides, y algún tipo de arritmias, que a veces cuando aparecen las arritmias nos miramos en la primera etapa, que son si no está pasando alguna situación inmunológica. Yendo puntualmente a lo que son los rechazos, brevemente y para que queden conceptos básicos, existen 4. El hiperagudo, que es un rechazo que vamos a explicar, el celular agudo, el humoral y el crónico o la enfermedad vascular del injerto. El hiperagudo no es tan frecuente, pero es una realidad que complica y genera un cuadro fulminante y lamentablemente el paciente fallece a veces en la mesa de operación. ¿Y por qué se produce? Porque existen anticuerpos preformados en el receptor contra antígenos del donante. ¿Y quién puede tener este tipo de anticuerpos? O sea, ¿quién lo puede desarrollar? No todos los seres humanos tenemos anticuerpos preformados anti-HLA. Las mujeres que han tenido embarazos previos, la gente que ha recibido transfusiones de sangre o pacientes que han recibido algún trasplante previo, ¿sí? Existen los retrasplantes cardíacos o existen pacientes que han tenido un trasplante de otro órgano, pero estas son las exposiciones que uno puede tener y tal vez predisponer a esto. Sí, es una realidad que nosotros en la evaluación, brevemente, porque esto es muy específico y es para trasplantólogo, pero nosotros analizamos si el paciente está hipersensibilizado o sensibilizado. Hay un estudio que se llama Cross-Match que se analiza si tienen anticuerpos o no. Los pacientes que tienen anticuerpos se hace toda una logística para evitar esta situación, ¿sí? Pero a veces, lamentablemente, puede verse complicado el post-trasplante por este rechazo tan grave. Lo que hace brevemente es una trombosis en lo que son las arterias del corazón. Es bien vascular el efecto que hace. Como ven en esta foto, es un explante inmediato en un trasplante y tiene todos los vasos que irrigan al corazón trombosados, ¿sí? Lamentablemente es irrecuperable y muerte inminente. Pero aclaro, no pasa tan frecuentemente, es más, es bastante raro. El rechazo celular sí es el rechazo más frecuente y lo vemos en los primeros 12 meses, siempre hay algún tipo de rechazo, que son rechazos que le decimos nosotros controlados. ¿De qué forma uno los evalúa? Haciéndole lo que llaman biopsias endomiocárdicas, se pone un catéter en lo que es o por vía femoral o por vía yugular y a través de un biótomo, que es como un dispositivo que es un tubito, podríamos decir, que tiene una tijerita en un extremo y tiene una pincita en el otro, sacamos pedacitos de corazón, el paciente no le trae ningún problema y eso se analiza en lo que es con un anatomopatólogo especializado en esto. Según si tiene infiltrado linfocitario, uno valora la clasificación o el daño importante de esto que ahora se lo voy a mostrar. No voy a hacer hincapié, pero esto lo podemos encontrar en el post-trasplante. Eso en cuanto a anatomía patológica, pero sí a veces uno lo puede sospechar porque cuando se le hace una ecografía del corazón empezamos a ver que hay una cierta disfunción diastólica, una cierta disfunción en lo que es la relajación del corazón. Y a veces cuando es tan grave o si pasa mucho tiempo, podemos llegar a encontrar alguna cierta disfunción sistólica, o sea, una disminución en la fracción de eyección. Esta es la clasificación y así es más o menos como vemos en la anatomía patológica los infiltrados, ¿sí?
Cuando valoramos el grado de rechazo, se hace ajuste de inmunosupresión, de un grado leve, hay infiltrados leves y unifocales. Este es un grado más moderado, que hay cierta también disfunción y puede haber edema y puede haber cierta necrosis de lo que es los miocitos. Y en este caso es un grado 3, que es totalmente verando un infiltrado importante en toda la célula y que también ya tiene como hay un patrón totalmente diferente a lo habitual y que genera que realmente en estos casos vemos las disfunciones en el ecocardiograma. Pero como les decía, cuando existe algún tipo de rechazo, según el grado, se analiza qué tipo de ajuste de inmunosupresión hay que realizarle, ¿sí? Desde un leve se hace ajuste de medicación bioral y más avanzado se los interna a los pacientes y se le hace corticoides endovenosos o algún tipo de otro inmunosupresor puntual para revertir esta situación. Siguiendo con los rechazos, el humoral es otro tipo de rechazo, pero menos frecuente, ¿sí? Que esto lo que afecta, que es mediado por linfocitos B, y lo que afecta es más que todo el endotelio vascular. También tiene su clasificación de leve a severo. Depende de múltiples cuestiones, ¿sí? De múltiples factores predisponentes, que acá yo les dejo algunos, pero bueno, de alguna manera cuando hay posibilidad de este tipo de rechazo, que lo que más que vemos es tal vez una sospecha por ecocardiograma, que le bajó la fracción de eyección, tenía 60 fracción de eyección y ahora tiene 40, por ejemplo. Lo empezamos a sospechar y de qué manera podemos encontrar su diagnóstico. Primero, que es bastante por sospecha. Segundo, que le hacemos una biopsia, no tiene ningún infiltrado vinculado a lo que es rechazo humoral. Se le pueden hacer algunos marcadores que lo hace el anatomopatólogo para analizar si hay depósitos de complementos en el miocardio. Y vemos algunos datos de lo que es daño capilar, más que todo daño vascular en la biopsia. Otro análisis que hacemos es dosar en sangre si tiene algún tipo de anticuerpo específico. Tratamiento es bastante complejo, requiere sacar anticuerpos circulantes con lo que llaman la plasmaféresis, dar medicación endovenosa para bloquear todo lo que son el sistema de los linfocitos B, dar medicación para de alguna manera manejar lo que son las inmunoglobulinas ya circulantes, se le da inmunoglobulina humana y es bastante complejo porque se modula tanto la inmunidad que a veces tenemos muchas infecciones cuando uno trata esta situación y a veces el resultado no termina siendo completo. Entonces realmente el objetivo es optimizar toda la inmunosupresión de base para que esta situación no ocurra. Pero si ocurre, existe todo este tipo de tratamiento. Esta es la clasificación, que es bastante específica. Yo se las dejo, si a alguno le interesa la pueden mirar. Y por último, existe este tipo de rechazo, que se llama rechazo crónico de enfermedad vascular del injerto. Después del año trasplantado, es la principal causa de morbimortalidad. Esto lo que afecta es todo el árbol coronario, el árbol vascular, que genera un engrosamiento difuso, concéntrico, en la íntima de todas las arterias coronarias, desde las epicárdicas hasta las más pequeñitas, y lo que genera, que puede pasar con el tiempo, es una disfunción sistólica según avance la enfermedad. Esto estratégicamente uno lo que hace es evitar con algunos medicamentos que ahora les voy a comentar en la próxima diapositiva. Mecanismo multifactorial, mucho tampoco se sabe, sabemos que hay intervención inmunológica y no inmunológica, pero realmente lo que hacemos nosotros es buscarlo con biopsia endomiocárdica, hacer algunos análisis puntuales que también vemos la cuestión vascular y el gol estándar de análisis es el cateterismo a través de lo que es la ecografía endovascular o otra que se llama tomografía de coherencia óptica, que es OCT, que se utiliza también en hemodinamia. ¿Por qué esta presentación que
no me la quiero saltear. No tanto la mano en el dolor de corazón, porque los corazones, que no les hemos dicho antes, el corazón trasplantado está desnervado. Pocos síntomas tienen, casi nada, de dolor o algo vinculado a lo que sea algún tipo vinculado con lo que sea angina. Pero sí, estos pacientes lamentablemente se pueden llegar a morir de una arritmia cardíaca severa como muerte súbita. Por eso es la ilustración. Pero, como les decía, nosotros lo buscamos. Luego del año, una vez por año se le hace el cateterismo. En algunos lados que no tienen disponibilidad de cinecoronariografía se le puede hacer un ecoestrés. Lo clasificamos según el daño que tenga y según cuánto afecta y dónde afecta en las arterias del corazón esta enfermedad. Y también no nos quedamos atrás, no vamos solamente a buscarlo, sino lo que hacemos es intentar disminuir el riesgo de que el paciente lo padezca. Tratar la hipertensión, la dislipemia, diabetes y obesidad, evitar que el paciente fume, ¿sí? Es una de las cosas importantes. Y otra de las cosas, le damos estatinas, aspirinas y agregamos lo que es el inmunosupresor, que se llaman los mTOR, para disminuir la probabilidad que tengan enfermedad vascular del injerto o lo que se llama la progresión, ¿sí? Pero esto, en más o en menos, los pacientes con el tiempo lo generan. Si esto es tan severo y tan grave, la única solución es un retrasplante. Cuando ya afecta a todas las arterias del corazón, siendo difuso, sin posibilidad de poder hacer algún tratamiento puntual, como por ejemplo colocación de stent, porque esto, a diferencia de lo que es la cardiopatía isquémica, es todo difuso a nivel de las arterias coronarias, y disfunciona el corazón, cae la fracción de eyección, se indica un retrasplante cardíaco. ¿Cómo lo controlamos estos pacientes? Más o menos ya lo he dicho. Le hacemos las biopsias endomiocárdicas, que hay todo un protocolo. Le hacemos los cateterismos, luego del año, cada año. Le hacemos un seguimiento por consultorio, que al principio es muy seguidito y luego es mensual. Y múltiples estudios como un electroradiografía de tórax, ecocardiograma, laboratorio completo y dosaje de los inmunosupresores que antes nombré. Para que vean el trasplante de corazón hoy por hoy, esto es datos de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, la sobrevida es bastante buena, ¿sí? Una sobrevida al año del 86%, a los 5 años del 78% y cerca del 70% a los 10 años. Nosotros tenemos trasplantados que tienen más de 20 años de trasplantados y están muy bien. O sea que hoy por hoy, como les decía en la primera diapositiva, hay una muy buena sobrevida con también una buena calidad de vida. Bueno, para continuar vamos a proceder con otro trasplante intratorácico. El trasplante de pulmón hoy por hoy es una terapéutica que se indica en pacientes con una neumopatía crónica avanzada y con un pronóstico muy malo a corto plazo. El primer trasplante de pulmón unipulmonar que se hizo fue a través del Grupo de Toronto en el 83, un dato histórico. Las indicaciones para indicar un trasplante de pulmón van a ver que es más o menos parecido a lo que uno indica en corazón, pero hablando de patología pulmonar. La enfermedad pulmonar progresiva y en situación avanzada, que se ha agotado todo tipo de tratamiento para poder mejorar el estatus del paciente, que tengan expectativa de vida baja. Y acá sí hablan, esto sí, en pulmón un poco más estricto que en corazón, de la edad que tiene que tener el paciente para poder trasplantarse. Tiene que tener una edad menor a 65 años para un unipulmonar, menor a 60 años para un bipulmonar y menor a 55 años para un cardiopulmonar. Obviamente que esto no es tajante, si tiene 65 y medio no es que no puede trasplantarse, pero es un poco más estricto que corazón. Acá un poquito en este esquema hablamos de 4 patologías más frecuentes que uno puede indicar un trasplante de corazón, una enfermedad obstructiva
restrictiva, séptica o vascular, todos en estadios avanzados y terminales. En estos cuadritos van a ver las múltiples indicaciones y detalles, por ejemplo, patología obstructiva, hablamos del EPOC, patología restrictiva, una de las más frecuentes es la fibrosis pulmonar idiopática, patología séptica, por lejos, y más que todo en niños mayores de 10 años, la fibrosis quística que termina llevándolo a requerir un trasplante. Enfermedad pulmonar vascular, la hipertensión pulmonar idiopática, que no tiene que ver lo que hablamos antes, que hipertensión pulmonar secundaria a una patología cardíaca. Esto es una hipertensión pulmonar grupo 1. Y, por ejemplo, las cardiopatías con fisiología de Eisenmenger, las patologías, pulmonar con cardiopatía congénita como Eisenmenger. Entre otras, van a ver que hay múltiples y también las misceláneas, que son las menos frecuentes. En cuanto a lo que es criterios específicos de la indicación de trasplante de pulmón, van a ver que cada tipo, ¿sí? La obstructiva, la séptica y demás, tiene sus especificaciones que, según los valores de espirometrías, análisis de gases, van a tener más indicación de trasplante o no. ¿Sí? Yo se las dejo, si les interesa sería bueno que la lean para que puedan saber estos detalles específicos, por lo menos poder mirarlos, ¿sí? Pero no me voy a detener en esto. Sí, en niños, que a veces uno escucha en las redes sociales, que los niños, la patología más frecuente que puede llevarlo a un trasplante de pulmón, mayor que tengan más de 10 años, es la fibrosis quística, y en los más chiquititos, menores de esa edad, las patologías más frecuentes que llevan a requerir un trasplante de pulmón son la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la fibrosis pulmonar o algún tipo de anomalía congénita como déficit de lo que es surfactante. Acá ven un niñito que está con su cirugía del post-trasplante bipulmonar. Contraindicaciones son algunas cosas medias parecidas que las de corazón. Si tiene alguna enfermedad significativa de otros órganos o alguna enfermedad sistémica muy grave, no es pasible a un trasplante de pulmón. Si está séptico, si tiene alguna enfermedad infecciosa, sangrante o cualquier otra cosa también, trastornos psiquiátricos o abusos de sustancias, patologías muy parecidas a lo que hablamos en corazón como contraindicación. Otra de las cosas, la enfermedad neuromuscular progresiva que genera mucha debilidad muscular también tiene una contraindicación absoluta, y lo que es patología oncológica. Algo interesante que a veces uno se puede pensar en qué pacientes le ponen un pulmón y en qué pacientes le ponen dos. Unilateral es el que uno tiene que tener más claro porque el resto se ponen los dos pulmoncitos. Pacientes EPOC mayores de 65 años se puede colocar un pulmón y en fibrosis pulmonar se puede colocar un pulmón. Si ustedes ven en esta placa de tórax, este es el pulmón trasplantado, el del derecho, y este es el pulmón nativo que tiene EPOC. Tiene cierta hiperinsuflación, ¿sí? Y ven que el mediastino está rotado un poquito hacia la derecha, por lo cual esto hay que tener una indicación precisa porque a veces pasa esta situación de la hiperinsuflación. El resto de las patologías siempre se sugieren, o EPOC menor a 65 años, siempre se sugiere y se indica un trasplante bipulmonar, o sea, se cambian los dos pulmones. No me voy a detener, pero para que sepan, como nosotros valoramos todos los detalles que tiene que tener el donante, que también es a corazón batiente, también es paciente con muerte encefálica, en la procuración de los pulmones es mucho más delicada que la de un corazón, ¿sí? Los pulmones, cuando un paciente tiene una muerte encefálica, a veces no se pueden trasplantar porque se broncoaspiró, o porque tuvo una contusión torácica, o porque cayó la PAFI durante el proceso de procuración. Son órganos muy, muy, muy delicados y que realmente no es tan frecuente que a veces en las procuraciones multiorgánicas uno pueda tener con éxito la donación de pulmones. Por eso realmente hay muchos pacientes en lista que realmente están muy mal y no hay tanta procuración de pulmones. Por eso hay todos estos detalles que se van a encargar los trasplantólogos de hacer el análisis por teléfono y también en el momento cuando van a buscar el órgano
Así que bueno, no es para detallar, pero sí para que tengan estos detalles. La sobrevida comparada al corazón es más baja. Tienen cerca de una sobrevida media entre 6 y 7 años de sobrevida, pero no es el 100%. Algunos pacientes tienen mejor sobrevida y más que todo depende de la patología que los llevó al trasplante, cómo le vaya en el post. Y por último, vamos a hablar de trasplante cardiopulmonar. Como dice la palabra, el paciente tiene una disfunción cardíaca y una disfunción pulmonar terminal. ¿Cuáles pueden ser las indicaciones más frecuentes? Que tenga un síndrome de Eisenmenger, o sea, tiene una cardiopatía que no es susceptible a corrección y ha generado un cuadro de daño pulmonar o hipertensión pulmonar, o al revés, hipertensión pulmonar que generó un daño cardíaco asociado, ¿sí? O una patología pulmonar como por ejemplo el EPOC. El EPOC con el tiempo genera cor pulmonar y genera un daño del ventrículo izquierdo tan intenso que cuando uno indica un trasplante tiene que hacerlo combinado. Tiene una mortalidad, dentro de los 3 trasplantes que estamos hablando, esta es la que tiene más baja, cerca de 3 a 4 años, pero hay algunos pacientes que tienen una sobrevida mayor, cerca de 10 años. ¿Qué pasa con el pulmón? Hay más complicaciones que son inherentes a ciertas infecciones y realmente a veces un poco más, no es tan fácil de manejar, pero bueno, tanto acá trabajan neumonólogos y cardiólogos en lo que es el posoperatorio. Pero si un paciente tiene estas condiciones tan graves, patología cardíaco-pulmonar, puede tener la posibilidad de indicarse un trasplante de corazón y pulmón. En cuanto a donación, vuelvo a explicar que conseguir un bloque cardiopulmonar es una de las cosas más difíciles, por eso hay tan poquitos trasplantes cardiopulmonares a nivel nacional y mundial también. Me fui para atrás. Bueno, ahí terminamos un poco nuestra charla. Decirles, y ya vamos a las conclusiones, que nuestro equipo de trasplante, el Sanatorio Parque, realizamos solamente trasplante de corazón dentro de lo que es intratorácico, pero también realizamos renal, renopáncreas, hepático y de médula. Y ya desde el año 90 está activo nuestro equipo de trasplante cardíaco, realizando múltiples trasplantes con éxito anualmente. Para concluir, los trasplantes intratorácicos son una opción terapéutica para pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca y o respiratoria terminal. Actualmente los trasplantados cardíacos presentan una muy buena sobrevida y calidad de vida post-trasplante, mencionando que el trasplante de pulmón y cardiopulmonar presentan una menor sobrevida, pero también una indicación muy válida para estos pacientes, afectos de ambos patologías cardíacos y pulmonar. Y lo más importante, que es fundamental la derivación a tiempo de estos pacientes de patología cardíaca o de patología respiratoria avanzada a centros especializados que tengan equipos de insuficiencia cardíaca o con neumonología especializada y con, obviamente, programas de trasplantes para poder abordar estos pacientes a tiempos adecuados para que puedan tener posibilidad de un trasplante con las menores complicaciones posibles y la mejor calidad de vida y sobrevida que se le pueda ofrecer. Hemos hecho un repaso de lo que es el trasplante intratorácico y un poquito yo les quería decir, saber siempre y hacer hincapié en el tema de la donación. Lamentablemente, en trasplante torácico la única donación que tenemos es la donación de, sobre todo en corazón, de donante cadavérico. En pulmón, algunos equipos hacen la donación de algún lóbulo o de donante vivo en circunstancias particulares, pero no es lo habitual. Por eso, nosotros como trasplantólogos tenemos un grave problema. Necesitamos órganos para darle a los pacientes. Los órganos que nosotros procuramos son órganos para los pacientes. Así que cada médico, cada estudiante de medicina y cada persona que esté en el ambiente de la medicina sepa transmitir el mensaje de lo importante que es tener órganos disponibles, porque en eso va la vida
de los pacientes. Eso creo que es un resumen muy importante para todos ustedes, quizás más importante que haber sabido o haber visto las charlas sobre trasplantes, que son un tema bastante especializado. Así que nos despedimos de ustedes y cualquier consulta que quieran hacer, ahí tienen nuestro mail, nuestro servicio, nos pueden venir a visitar, ver nuestros pacientes, ver cómo trabajamos. Es un servicio abierto que tiene todas sus cosas a la vista y sus resultados también. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero esperamos que le pueda ser útil toda esta charla. Le dejamos acá nuestro mail por si a lo mejor surgen algunas dudas, si les interesa tener algún tipo de contacto más directo. Y bueno, ante cualquier situación, tal vez en su etapa de médicos, podamos tener algún contacto. Muchas gracias.